Aquí los humanos se enfrentan cara a cara con los depredadores más feroces de la naturaleza, y los resultados son cualquier cosa menos predecibles. Desde la mortal obsesión de un fotógrafo hasta un equipo de rescate luchando contra una horda de osos, e incluso un sitio antiguo custodiado por osos, cada relato revela los peligros de cruzar los límites de la naturaleza. Así que acompáñanos mientras exploramos 6 historias de encuentros con osos grizzly, supervivencia y descubrimientos asombrosos. En la fresca mañana del 5 de octubre de 2024, Cedar Creek era un pequeño pueblo al borde de los densos bosques de Montana y fue arrojado al caos. El sol apenas había salido cuando un enorme oso grizzly irrumpió en la estación de policía local. El pueblo, conocido por su entorno pacífico y avistamientos ocasionales de vida silvestre, nunca había presenciado algo así. La estación de policía, situada cerca del bosque, tenía las puertas destrozadas mientras el oso irrumpía en su interior. La oficial Jenna Morales, una experimentada agente en sus 30s, fue de las primeras en llegar. Tenía un pasado único. Antes de unirse a la policía, trabajó en conservación de la fauna. Su conocimiento sobre animales la convirtió en un recurso invaluable para la policía de Cedar Creek. Pero nada en su experiencia la había preparado para este momento. El grizzly era inmenso, pesaba más de 360 kilos y su tamaño y fuerza eran aterradores. El animal no estaba solo perdido, sino también enojado. Jenna corrió a la escena, pero sabía que debía mantener la calma. El oso ya había superado las defensas de la estación, y los oficiales dentro intentaban contenerlo, sin causarse daño ni al oso. La bestia rugía, golpeando escritorios y volcando muebles, buscando desesperadamente una salida del edificio. Mientras los otros agentes luchaban por controlar la situación, Jenna asumió el mando. Sabía que dispararle al oso solo aumentaría el peligro, tanto para el animal como para las personas en la estación. Comprendía que el oso no atacaba por malicia, estaba desorientado, empujado fuera de su hábitat por recientes cambios ambientales. Cedar Creek había experimentado más disturbios de vida silvestre en los últimos meses, una señal alarmante de algo más grande ocurriendo en los alrededores. Jenna ordenó a los oficiales despejar la sala y darle espacio al oso. Tomó una pistola tranquilizante que guardaban en la estación para emergencias, consciente de que sedarlo era la mejor opción para acabar con el caos de forma segura. Pero al acercarse cuidadosamente, el oso embistió de nuevo, golpeando una pared y derribando estanterías. Los oficiales, manteniendo su distancia, contuvieron la respiración mientras Jenna apuntaba el tranquilizante. El dardo dio en el hombro del oso y aunque gruñó de dolor, tambaleó un poco. La adrenalina en su cuerpo enorme significaba que el tranquilizante tardaría unos minutos en hacer efecto. Jenna se mantuvo a una distancia segura, observando cómo el oso continuaba revolviéndose, tirando archivadores y empujando las ventanas. La tensión en el aire era palpable, cada segundo parecía eterno mientras los movimientos del oso finalmente se desaceleraban. En minutos, el enorme depredador colapsó mientras el tranquilizante surtía efecto. Los oficiales suspiraron aliviados, pero el lugar era un desastre y la realidad de lo que acababa de suceder empezaba a asimilarse. Esto no fue un avistamiento ordinario de osos, el ataque era parte de algo más grande que Jenna no podía ignorar. Tras el incidente, los pensamientos de Jenna se dirigieron al inquietante patrón de comportamiento animal que había escalado en los últimos meses. Había notado un aumento en encuentros con osos, pero este ataque fue el más agresivo hasta ahora. De pie entre los escombros de la estación, Jenna sabía que esto no era un evento aislado. El grizzly había sido expulsado de su hábitat y necesitaba averiguar la razón. Mientras el grizzly yacía sedado en el suelo de la estación, la oficial Jenna Morales rápidamente cambió su enfoque de la amenaza inmediata al panorama general. El ataque no fue un simple accidente, era señal de algo mucho más profundo. Había notado signos de que la fauna se volvía cada vez más agresiva en el último año, y este incidente fue una llamada de atención para todo Cedar Creek. Necesitaba la ayuda de alguien que comprendiera tanto el entorno como los animales mejor que nadie. Esa tarde contactó al Dr. Liam Turner, un respetado biólogo de vida silvestre que llevaba años estudiando el comportamiento de osos en la región. Liam había estado siguiendo de cerca las alteraciones en Cedar Creek, y cuando Jenna lo llamó, aceptó ayudar.
Juntos comenzaron a reunir información de cazadores, agricultores y residentes locales que también habían notado comportamientos inusuales en los animales. Los informes sobre osos merodeando cerca de asentamientos humanos, otros animales mostrando patrones erráticos e incluso depredadores luchando por comida cerca del pueblo se volvían más comunes. Liam sugirió que comenzaran investigando la causa raíz de los cambios en el comportamiento animal, comenzando por los bosques que rodean Cedar Creek. Ya había escuchado rumores sobre tala ilegal y proyectos de desarrollo que invadían los hábitats naturales, alterando el equilibrio natural. La evidencia apuntaba a un problema mayor. La actividad humana estaba llevando la vida silvestre al límite, forzando a animales como el grizzly a entrar en zonas desconocidas y peligrosas. Jenna y Liam decidieron explorar los bosques alrededor del pueblo. Lo que encontraron fue alarmante. Amplias áreas de árboles habían sido taladas, dejando el bosque expuesto. Las huellas de maquinaria pesada se adentraban en los bosques, prueba de operaciones de tala no autorizadas. Esto era más que una pequeña perturbación. Era la destrucción del hogar de los osos grizzly. El oso que había irrumpido en la estación probablemente había sido empujado fuera de su territorio por la deforestación. Debían actuar rápido. La situación ya no era solo sobre un oso, se trataba de todo un ecosistema en riesgo. Recopilaron sus hallazgos y los presentaron al Consejo del Pueblo, pidiendo acción inmediata para detener la tala ilegal y proteger los bosques restantes. Las apuestas eran altas para la vida silvestre, y los habitantes de Cedar Creek, cuya seguridad estaba directamente ligada a la salud del entorno que los rodeaba. Las secuelas del ataque sacudieron al pueblo. Muchos residentes ahora cuestionaban el equilibrio entre desarrollo y conservación. Para Jenna, el incidente la llevó a reflexionar sobre sus roles como protectora de su comunidad y defensora de la naturaleza. Trabajando junto a Liam, comenzó a promover esfuerzos de conservación sostenibles, abogando por mejores prácticas de manejo de tierras y leyes más estrictas. El 5 de octubre de 2024, Ryan Carter se encontraba solo en la remota naturaleza de Alaska. Lo que había comenzado como una emocionante caminata en solitario, se convirtió rápidamente en una lucha por sobrevivir. Era un entusiasta experimentado de actividades al aire libre en sus primeros 30 años. Siempre se sintió atraído por lo salvaje. Pasó años caminando por bosques, montañas y desiertos, llevando sus límites al máximo para explorar los rincones más aislados del mundo. Alaska siempre había sido su destino soñado. La belleza agreste de la tierra lo llamaba. Pero la naturaleza de Alaska no perdona. Ryan se unió a un pequeño grupo de mochileros para explorar los bosques densos y las montañas cubiertas de nieve, pero una tormenta repentina e inesperada los separó del grupo. La tormenta surgió de la nada, transformando el paisaje en una blanca neblina. El viento y la nieve cegadora hizo imposible ver más allá de unos pocos pies. Ryan estaba solo, separado de sus compañeros y sin forma de contactarlos. Su radio se había dañado y la nieve profunda hacía imposible volver sobre sus pasos. Días después, la tormenta había pasado, pero el frío persistía. La naturaleza remota de Alaska se extendía por millas en todas las direcciones, un vasto y duro terreno de nieve, hielo y altos pinos. Ryan contaba con suministros limitados, solo algo de comida, un cuchillo, un encendedor y un refugio básico. Sus habilidades de supervivencia eran fuertes, pero ni la mejor preparación podía borrar la profunda soledad que sentía, y la zona era hogar de osos grizzly. Ryan sabía que los osos grizzly en Alaska se habían vuelto más agresivos en los últimos años. El cambio climático había afectado sus fuentes de alimento, y los osos, luchando por encontrar suficiente comida, se acercaban cada vez más a los campamentos humanos. Ryan había leído sobre estos incidentes antes de su viaje, pero nunca imaginó que enfrentaría tal peligro solo. Mientras caminaba por la nieve, mantenía los sentidos alerta, escuchando cualquier señal de movimiento en el espeso bosque. Fue una fría tarde, cuando el sol comenzaba a esconderse bajo el horizonte, que el peor miedo de Ryan se hizo realidad. Mientras buscaba un lugar seguro para acampar, vio movimiento por el rabillo del ojo. Un enorme oso grizzly emergió de detrás de los árboles, su pelaje grueso y enmarañado, y sus ojos fijos en él. Ryan se quedó paralizado, con el corazón latiendo con fuerza en su pecho. El oso comenzó a acercarse. Ryan no tuvo tiempo de pensar. Sus instintos tomaron el control.
Sabía que no podía correr más rápido que un oso en estas condiciones. Lentamente alcanzó su spray para osos, una herramienta crucial de protección, pero la nieve dificultaba el movimiento rápido. El oso gruñó y empezó a reducir la distancia entre ellos. Ryan retrocedió, tratando de mantener contacto visual mientras se preparaba para defenderse. El encuentro se convirtió en una lucha desesperada por sobrevivir. El oso atacó y Ryan logró usar el spray justo a tiempo, pero el oso no cedió. Ryan tropezó cayendo sobre la nieve. Su brazo rozó el hielo y el dolor atravesó su cuerpo cuando el oso lo golpeó. Ryan rodó hacia un lado, evitando por poco las garras poderosas. El oso retrocedió por un momento, pero Ryan sabía que no había terminado. Ryan yacía en la nieve mientras el enorme grizzly sacudía la cabeza intentando recuperarse del spray. Sabía que solo tenía unos momentos para actuar antes de que el oso recuperara por completo sus sentidos. Su brazo palpitaba por la caída y podía sentir el dolor del aire helado mordiendo su piel. Pero los instintos de supervivencia tomaron el control. Retrocedió manteniendo los ojos en el oso. El animal estaba claramente agitado y su hambre lo hacía aún más peligroso. Ryan sabía que debía encontrar refugio rápidamente. Vio un pequeño grupo de árboles cercanos. Sus gruesos troncos ofrecían una barrera potencial entre él y el oso. Se obligó a ponerse de pie, cada movimiento lleno de dolor, y tropezó hacia los árboles. El oso comenzó a seguirlo. Sus profundos gruñidos resonaban en el bosque, un recordatorio constante del peligro que lo acechaba. Cuando Ryan llegó a los árboles, encontró una pequeña roca cubierta de nieve, creando una pequeña cueva natural. No era mucho, pero tenía que ser suficiente. Se metió en el espacio, usando las rocas y los árboles para protegerse tanto como fuera posible. El oso se acercó tratando de rastrearlo. La respiración de Ryan era rápida, temblando de frío y miedo. El oso se detuvo justo fuera de los árboles, frustrado por la barrera entre ellos. Ryan se metió aún más en la cueva, esperando que el oso perdiera el interés. Los minutos se estiraron hasta lo que parecieron horas mientras el oso daba vueltas, proyectando largas sombras sobre la nieve. Después de lo que pareció una eternidad, soltó un último gruñido y se dio la vuelta, desapareciendo en la oscuridad del bosque. Ryan permaneció en la cueva durante horas, sin atreverse a arriesgarse a otro encuentro. Cuando el amanecer comenzó a despuntar, salió cautelosamente de su escondite. Su brazo estaba hinchado y morado, y su cuerpo dolorido por la dura noche, pero estaba vivo. El encuentro con el oso lo había dejado afectado, pero sabía que no podía detenerse. La supervivencia era su único enfoque. Con el paso de los días, los suministros se agotaban, y la naturaleza implacable ponía a prueba cada gramo de su resistencia. Una tarde, mientras trataba de recolectar leña, tropezó con un pequeño sendero en la nieve, huellas humanas. Con renovada esperanza, siguió las huellas hasta encontrar una cabaña remota, donde conoció a Maya, una guía local nativa de Alaska. Maya era experta en las costumbres de la tierra y entendió el peligro al que Ryan se había enfrentado. Juntos pasaron días rastreando los signos de los osos grizzly en la zona. A lo largo del viaje, Maya le explicó el delicado equilibrio entre humanos y fauna y cómo los cambios ambientales recientes habían obligado a los osos a volverse más agresivos. La tala ilegal y el desarrollo de tierras habían interrumpido las fuentes de alimento naturales de los osos, acercándolos más al territorio humano. Amelia Brooks se embarcó en una de las misiones más ambiciosas de su carrera. Fotógrafa de vida silvestre de renombre, había construido su reputación capturando imágenes de animales esquivos en su hábitat natural. Había viajado por el mundo, desde las selvas del Amazonas hasta la tundra del Ártico, siempre buscando esa toma perfecta. Su trabajo había sido presentado en prestigiosas revistas y documentales, y era admirada por su paciencia y dedicación para mostrar la belleza de la vida silvestre. Pero fue la naturaleza intacta de Montana la que capturó su corazón. El vasto y accidentado paisaje era hogar de algunos de los últimos osos grizzly salvajes de América del Norte. Amelia soñaba con fotografiar a una de estas criaturas de cerca, especialmente una toma rara de un grizzly sin la presencia humana. Su última meta era fotografiar a una osa con sus cachorros, una imagen que le había eludido durante años. Se adentró más en la naturaleza de lo que jamás lo había hecho. Ignoró varias advertencias sobre permanecer demasiado tiempo en territorios conocidos de osos.
Los guardabosques le habían advertido sobre los peligros de aventurarse sola en esas áreas, especialmente en otoño, cuando los osos grizzly se preparaban para la hibernación y se volvían más agresivos en busca de comida. Pero la pasión de Amelia por la fotografía siempre había superado su cautela. Creía que la única manera de capturar la esencia de estos animales era sumergirse en su entorno. En aquella fría mañana de septiembre, caminó por los bosques del norte de Montana, instalando su equipo cerca de un claro oculto. Pasó horas construyendo escondites elaborados y posicionando trampas con disparadores remotos, todo en un esfuerzo por acercarse lo más posible sin molestar a los osos. La emoción de conseguir la toma perfecta la consumía, y cuanto más empujaba sus límites, más cerca estaba de cruzar una línea peligrosa. Finalmente, después de días de espera, la paciencia de Amelia dio frutos. Vio a una gran osa grizzly moviéndose cautelosamente entre los árboles, con dos pequeños cachorros siguiéndola de cerca. Su corazón latía rápido mientras apuntaba su cámara, con cuidado de no hacer movimientos bruscos. La osa era enorme y su espeso pelaje ondulaba mientras caminaba y los cachorros jugaban a su lado. Amelia contuvo el aliento, haciendo clic con el obturador lo más silenciosamente posible, capturando el momento que había estado buscando durante tanto tiempo. Pero al enfocarse en la toma, no notó el cambio en el comportamiento. Entonces la osa se agitó, se detuvo olfateando el aire y sus instintos protectores entraron en acción. En su afán por obtener la imagen, Amelia se acercó demasiado al espacio de los osos. La osa soltó un gruñido profundo y atacó. Amelia no tuvo tiempo de reaccionar. El oso estaba sobre ella en segundos, con sus enormes garras golpeándola mientras trataba de retroceder. La fuerza del ataque la derribó al suelo y su cámara voló de sus manos. El dolor recorrió su cuerpo mientras el oso atacaba nuevamente con sus mandíbulas, cerrándose cerca de su rostro. Severamente herida y en shock, Amelia luchaba por moverse, pero el oso se cernía sobre ella. Yacía en el suelo helado, su cuerpo dolorido por la fuerza del ataque del oso grizzly. La sangre se derramaba de profundas heridas en su brazo y costado, y cada respiración enviaba un dolor agudo a su pecho. El oso permaneció sobre ella por un momento, pero luego, tan rápido como había comenzado el ataque, la osa se dio vuelta y retrocedió, con sus cachorros siguiéndola al bosque. Amelia quedó sola, rodeada por la vasta naturaleza que alguna vez le pareció tan llena de maravillas, pero ahora parecía aterradora e implacable. Sabía que estaba gravemente herida y sin ayuda inmediata. Sus posibilidades de supervivencia eran mínimas. Amelia luchó por sentarse, sus manos temblorosas mientras alcanzaba su mochila. El aire frío punzaba sus heridas, pero la adrenalina que recorría sus venas la impulsaba a seguir moviéndose. Logró sacar un kit básico de primeros auxilios, luchando con las vendas mientras trataba de detener la hemorragia. Su mente repasaba el encuentro y por primera vez se cuestionó su obsesión por obtener la toma perfecta. ¿Valía la pena arriesgar su vida? La noche caía y la temperatura bajó. Debía encontrar refugio. Su cuerpo estaba débil y cada paso era una batalla contra el dolor, pero no podía detenerse. Se movió lentamente, buscando un lugar seguro para esperar la noche. Encontró un pequeño saliente de rocas que ofrecía algo de protección contra el frío. Se arrastró debajo de él, su cuerpo temblando de dolor y agotamiento. Sola en la oscuridad, reflexionó sobre las decisiones que la habían llevado hasta allí. Amelia siempre había desafiado los límites en su búsqueda por fotografiar la vida silvestre. Pero ahora, mientras se encontraba en la naturaleza helada, herida y vulnerable, comenzó a darse cuenta del costo de su implacable persecución. Su obsesión la había llevado a ignorar los límites éticos que protegían tanto a ella como a los animales que amaba fotografiar. Había invadido el espacio de la osa y al hacerlo, había puesto en peligro tanto a ella como al oso. En la quietud de la oscuridad, entendió que su pasión por capturar lo salvaje la había cegado ante los riesgos que estaba tomando. La noche fue larga y fría, pero logró mantenerse despierta. Cuando llegó la mañana, debía encontrar una forma de pedir ayuda. Usó la batería restante de su cámara para activar una baliza que había colocado en ella, con la esperanza de que alguien captara la señal. Pasaron horas y la fuerza de Amelia se desvanecía, pero justo cuando estaba a punto de perder el conocimiento, escuchó el sonido distante de un helicóptero.
Después de su rescate, las heridas tardaron meses en sanar, pero las más profundas estaban en su mente, donde la experiencia dejó una marca. El encuentro con el oso la obligó a enfrentar sus motivaciones y los límites éticos de la fotografía de vida silvestre. El capitán Marcus Reed y su equipo especializado en rescate de vida silvestre fueron enviados al Parque Nacional de las Montañas Rocosas en Colorado. Conocido por sus paisajes y fauna, se había convertido en el foco de una creciente crisis. Durante las últimas semanas, varios informes sobre osos grizzly agresivos que amenazaban a campistas y excursionistas habían llegado, causando pánico entre los visitantes y preocupaciones por la seguridad pública. El parque, que durante mucho tiempo fue un refugio tanto para turistas como para entusiastas de la vida silvestre, ahora enfrentaba una situación en la que la seguridad humana y la preservación de la fauna estaban en desacuerdo. El capitán Marcus Reed lideraba misiones de rescate de vida silvestre desde hacía más de 15 años. Era conocido por su calma bajo presión y su profundo conocimiento del comportamiento animal. Marcus siempre había creído en encontrar un equilibrio entre proteger vidas humanas y conservar el mundo natural. Su equipo estaba compuesto por 6 miembros experimentados, cada uno con habilidades especializadas. La doctora Laura Kim, veterinaria de vida silvestre experta en grandes carnívoros, y Jake Sullivan, rastreador de campo conocido por sus agudos instintos. El equipo también incluía a Sam Daniels, un ex guardabosques hábil en situaciones peligrosas, y Carla Evans, ecóloga que había estudiado a la población de osos grizzly durante años. La misión del equipo era clara. Necesitaban investigar las razones detrás del repentino aumento de la agresión de los grizzly y desarrollar una estrategia para proteger tanto a los visitantes del parque como a los osos. Mientras preparaban su equipo y se dirigían al parque, el peso de la situación se cernió sobre ellos. Eran más que un peligro para los excursionistas. Actuaban por desesperación y el equipo necesitaba descubrir por qué. El terreno en el Parque Nacional de las Montañas Rocosas era accidentado, con acantilados, bosques densos y ríos que atravesaban el paisaje. El equipo tenía que navegar por estos desafíos con cuidado, sabiendo que los osos podían estar en cualquier lugar. Los informes indicaban que ya no se quedaban en sus hábitats habituales. En cambio, se les había visto deambular cerca de campamentos y senderos. Los guardabosques del parque ya habían cerrado ciertas áreas, pero el comportamiento impredecible hacía la situación más peligrosa cada hora. Mientras se adentraban más en el parque, Jake notó el primer signo de problemas: grandes huellas cerca de un campamento popular. Las huellas eran frescas, lo que indicaba que el oso probablemente seguía cerca. Marcus ordenó que el equipo se dispersara, pero permaneciera alerta. Justo cuando comenzaban a examinar el área, escucharon un susurro en los arbustos cercanos. El suelo tembló cuando apareció un enorme oso grizzly, con los ojos bien abiertos por la agresión. El equipo se mantuvo calmado, retrocediendo lentamente, pero el oso no se iba. Parecía agitado y más agresivo de lo habitual. Se puso en 2 patas traseras y dejó escapar un gruñido profundo que estremeció al grupo. Marcus sabía que algo estaba terriblemente mal. Este no era un comportamiento normal para un oso, ni siquiera uno que había deambulado por territorio humano. La doctora Kim evaluó la situación. Notando la apariencia inusualmente delgada del oso, estaba claro que el oso luchaba por encontrar comida. Tras unos momentos tensos, retrocedió y se alejó, dejando al equipo sacudido pero ileso. Se reagruparon y comenzaron a discutir los siguientes pasos. Carla sugirió que algo estaba afectando las fuentes de alimento de los osos, posiblemente una enfermedad. Eso explicaría por qué tantos osos de repente se aventuraban en áreas humanas, impulsados por la desesperación y el hambre. Mientras el equipo profundizaba en su investigación, descubrieron que una enfermedad que afectaba la vegetación local había destruido grandes porciones de la fuente de alimento natural de los osos. Los osos se estaban volviendo agresivos por pura inanición. Los osos grizzly no actuaban por agresión por sí mismos, sino porque sus fuentes de alimento se habían reducido drásticamente. La enfermedad que afectaba la vegetación había dejado a los osos desesperados y en su hambre se acercaban demasiado a los humanos. El capitán Marcus Reed reunió al equipo para hacer una estrategia.
Proteger a los visitantes del parque era su prioridad, pero también tenían que encontrar una forma de ayudar a los osos sin causar más daño. La doctora Laura Kim propuso una solución: vacunar a los osos para detener la propagación de la enfermedad entre su población. Era un plan arriesgado. No solo tendrían que tranquilizar a los osos para administrar la vacuna, sino que también tendrían que hacerlo en el impredecible y peligroso entorno del parque. El equipo debatió los riesgos. Jake era el rastreador de campo y estaba preocupado por lo cerca que tendrían que acercarse a los osos, especialmente en su actual estado agresivo. El ex guardabosques Sam apoyaba la idea, viéndola como la única solución a largo plazo que podría prevenir más ataques. Las tensiones comenzaron a subir dentro del grupo mientras debatían el mejor curso de acción. Marcus sabía que necesitaban encontrar un equilibrio entre la seguridad de los visitantes del parque y la supervivencia de los osos. Después de mucha discusión, tomó la decisión. Procederían con el plan de vacunación, pero solo después de implementar medidas de seguridad para minimizar los riesgos. Al día siguiente, el equipo salió a localizar las áreas más afectadas donde se habían visto los osos. Se dividieron en dos grupos, cada uno con el equipo necesario para tranquilizar a los osos y administrar la vacuna. Mientras se movían por el espeso bosque, el peso de la situación los envolvía. Cada sonido en el bosque podría ser señal de un oso cercano y debían mantenerse alerta. Al mediodía encontraron su primer oso, que parecía agotado y bajo de peso. La doctora Kim preparó el tranquilizante y Marcus se aseguró de que el equipo estuviera listo. Tranquilizaron con éxito al oso y le administraron la vacuna. Fue una pequeña victoria, pero sabían que solo era el comienzo. A medida que avanzaba el día, el equipo repitió el proceso con otros osos, cada vez con más confianza, pero también más conscientes de los peligros. A última hora de la tarde encontraron otro oso agresivo, con los ojos desbordados de hambre. Este fue más difícil de someter, corriendo contra el equipo antes de que pudieran administrar el tranquilizante. Jake estuvo a punto de resultar herido, pero lograron calmarlo y proceder con la vacunación. La misión continuó durante varios días, con el equipo trabajando para asegurar la seguridad tanto de los osos como de los visitantes del parque. Vacunaron a tantos osos como pudieron encontrar, con la esperanza de frenar la propagación de la enfermedad y reducir el comportamiento desesperado de los animales. Al finalizar la operación, el parque comenzó a recuperarse. Los osos vacunados empezaron a regresar a sus comportamientos naturales y los informes de ataques disminuyeron. El equipo había logrado proteger a los visitantes, pero también había aprendido una lección importante sobre el delicado equilibrio entre la actividad humana y la preservación de la vida silvestre. El guardabosques Lucas Hayes realizaba una patrulla rutinaria en los densos bosques del Parque Nacional Mount Hood, en Oregón. El bosque era un lugar con el que Lucas se había familiarizado durante sus años como guardabosques. Había dedicado su vida a proteger la tierra y su vida silvestre, guiando a los visitantes a través de la naturaleza de manera segura y asegurando que el parque permaneciera intacto. Lucas, de mediana edad, era un apasionado del medio ambiente, y su conexión con la naturaleza se había profundizado a lo largo de su servicio. Esa mañana recibió informes sobre perturbaciones inusuales cerca de un sendero apartado en el borde norte del parque. Los visitantes se quejaban de ruidos fuertes por la noche, además de señales dispersas de un animal grande, tal vez un oso, que interrumpía los campamentos. Esto no era del todo raro en el parque, pero algo en estos informes despertó la curiosidad de Lucas. Eran nativos del área, pero un comportamiento tan agresivo cerca de senderos populares era raro, especialmente para un oso grizzly que solo se había visto en el parque unas pocas veces en los últimos años. Lucas salió solo, confiado en sus habilidades para investigar y evaluar la situación. El sendero era estrecho y serpenteante, rodeado por arbustos espesos y altos abetos. A medida que avanzaba más en el bosque, los sonidos habituales de los pájaros y las hojas que se movían parecían desvanecerse, reemplazados por un silencio inquietante. Los sentidos de Lucas se agudizaron al sentir que la atmósfera cambiaba, el peso del bosque presionando a su alrededor. De repente, un fuerte estruendo rompió el silencio. Lucas se detuvo mientras escaneaba los árboles. Antes de que pudiera reaccionar, apareció un enorme oso grizzly,
emergiendo de la maleza con alarmante rapidez. El oso corrió hacia él. Lucas apenas tuvo tiempo de sacar su spray para osos de su mochila cuando el oso se lanzó. El impacto lo derribó al suelo, golpeando fuertemente contra el suelo del bosque. Lucas sintió el peso del oso sobre él, desgarrando su brazo y pecho. El dolor recorrió su cuerpo, pero su entrenamiento tomó el control y logró rociar el spray directamente en la cara del animal. El oso soltó un rugido, sacudiendo la cabeza confundido antes de retirarse al espeso bosque. Lucas permaneció quieto un momento, pero sabía que tenía que moverse. Sus heridas eran graves y quedarse a la intemperie no era una opción. Tropezó por el bosque en busca de algún tipo de refugio. Fue entonces cuando lo vio. Una entrada de cueva oculta, parcialmente cubierta por rocas y plantas crecidas. La cueva parecía antigua, con su entrada marcada por símbolos extraños grabados en la piedra. Desesperado por protección, Lucas entró. Al desplomarse contra la roca fría, su mente giraba con preguntas. ¿Quién había creado esta cueva y por qué estaba tan escondida en el bosque? Mientras recuperaba fuerzas, los ojos de Lucas se adaptaron a la tenue luz y se dio cuenta de que la cueva estaba llena de artefactos, herramientas antiguas, tallas y símbolos que no reconocía. Esto no era solo un escondite aleatorio, era algo mucho más significativo. La cueva parecía guardar secretos olvidados, y Lucas no pudo evitar preguntarse si el oso estaba conectado con ello, como si protegiera el sitio sagrado. Pero antes de poder investigar más, sus heridas lo abrumaron y necesitaba ayuda rápidamente. Lucas despertó horas después, su cuerpo dolorido por el ataque del oso. La tenue luz en la cueva había cambiado un poco, y el aire estaba más fresco. Sus heridas no eran tan mortales como temía, pero sabía que no duraría mucho sin atención médica. Sus pensamientos regresaban a la cueva. Las antiguas tallas en las paredes y los artefactos dispersos sugerían algo mucho más importante de lo que había anticipado. Reuniendo las pocas fuerzas que le quedaban, Lucas comenzó a examinar la cueva más de cerca. Los símbolos grabados en las paredes le eran desconocidos, pero parecían contar una historia. Algunos se parecían a animales, mientras que otros representaban personas, posiblemente indígenas de la región. Las tallas eran intrincadas, y las herramientas y artefactos sugerían que la cueva había sido un lugar sagrado para quienes vivieron allí. A medida que se adentraba más en la cueva, Lucas se dio cuenta de que había tropezado con algo extraordinario, un sitio antiguo que había estado oculto durante generaciones. Al mirar a su alrededor, encontró señales de que la cueva no solo era importante para los humanos, sino también para la vida silvestre del área. El oso grizzly que lo había atacado podría haber sido más que un simple animal salvaje defendiendo su territorio. Podría haber sido un protector de la tierra, custodiando el sitio sagrado de los intrusos. No podía dejar de sentir que los osos estaban conectados con la historia de la cueva, como si siempre hubieran sido parte de la historia del paisaje. Logró sacar su radio y con voz temblorosa pidió asistencia. Pasaron horas antes de que un equipo de rescate, dirigido por su colega y amiga de confianza, la doctora Elena Ramírez, una arqueóloga que había trabajado en el área durante años, llegara. Cuando lo encontraron, se sorprendieron por la gravedad de sus heridas, pero aún más intrigados por lo que había descubierto. Elena comenzó un examen preliminar del sitio. Rápidamente confirmó que los artefactos y las tallas formaban parte de una rica herencia indígena que se había preservado durante siglos. Mientras recolectaban las pruebas, quedó claro que esta cueva tenía una inmensa importancia cultural e histórica y necesitaban protegerla de la explotación externa. En los días siguientes trabajaron juntos para descubrir toda la historia. Supieron que un desarrollador tenía planes de construir en el área, lo que podría destruir tanto el sitio como el hábitat natural de los osos. El descubrimiento puso a Lucas y Elena en una batalla moral mientras luchaban por preservar la tierra, enfrentando las crecientes presiones de aquellos que querían explotarla con fines de lucro. En lo profundo de la naturaleza del noroeste del Pacífico, Green Tech Industries se encontraba en el centro de una creciente controversia. La empresa dirigida por la CEO Rebecca Lawson había sido líder en soluciones de energía sostenible. Green Tech se enorgullecía de desarrollar proyectos innovadores que minimizaban el impacto ambiental
mientras proporcionaban energía renovable a comunidades en todo el mundo. Su último proyecto, una gigantesca represa hidroeléctrica, había desatado una fuerte reacción. El sitio de construcción interrumpía un ecosistema frágil, particularmente el hábitat de los osos grizzly locales. Rebecca Lawson había construido su carrera sobre la promesa de la sostenibilidad, decidida a demostrar que la energía limpia podía existir en armonía con la naturaleza. Con formación en ciencias ambientales y negocios, siempre había creído que los avances tecnológicos podían coexistir con el mundo natural. La represa hidroeléctrica era su proyecto más ambicioso hasta la fecha, y estaba segura de que los beneficios a largo plazo superaban las alteraciones temporales al medio ambiente. A medida que avanzaba el proyecto, comenzaron a surgir informes sobre comportamientos agresivos de los osos cerca del sitio de construcción. Los osos grizzly locales, cuyo hábitat había sido alterado, empezaron a acercarse más a los asentamientos humanos y a los trabajadores de la construcción. Esta agresividad era inédita, incluso para estos poderosos depredadores. Normalmente reclusos y no confrontacionales, los osos se volvieron territoriales y peligrosos. Las comunidades locales estaban nerviosas y el equipo de seguridad de la empresa se mostraba cada vez más preocupado. Días antes, una coalición de osos grizzly había atacado una patrulla de seguridad de Green Tech cerca de la represa. El ataque fue rápido e inesperado, dejando varios trabajadores heridos y provocando una ola de miedo que se extendió por la empresa. Los rumores comenzaron a circular de que el bosque estaba rebelándose contra la intrusión del desarrollo humano, alimentando la preocupación de que el proyecto había ido demasiado lejos. Debía actuar rápidamente. El futuro del proyecto de Green Tech y su reputación dependían de encontrar una solución que abordara tanto la creciente amenaza de los osos como las preocupaciones ambientales planteadas por los activistas. Decidió traer al Dr. Nathaniel Green, un experto en vida silvestre que había dedicado su vida al estudio del comportamiento de los osos grizzly. Nathaniel comprendía el delicado equilibrio entre la actividad humana y la conservación de la vida silvestre. Había trabajado en numerosos proyectos donde el desarrollo chocaba con los hábitats naturales y no era ajeno a los desafíos que Rebecca enfrentaba. Cuando Nathaniel llegó al sitio, quedó claro que la situación era mucho peor de lo que había imaginado. Los osos no estaban reaccionando a la alteración de su territorio. Estaban en modo de supervivencia. Sus fuentes de alimento se habían reducido debido a los cambios en el ambiente provocados por la construcción de la represa, lo que los había obligado a comportarse de manera más agresiva. El ecosistema antes estable había quedado desequilibrado y los osos atacaban en busca de alimento. A medida que Rebecca y Nathaniel comenzaban su trabajo, descubrieron una capa adicional de la crisis. Mientras estudiaban los patrones de los osos, Nathaniel halló evidencia que sugería que la situación había sido agravada por sabotaje. Una facción radical de activistas ambientales había alterado intencionadamente las fuentes de alimento de los osos, con el objetivo de intensificar el conflicto y detener la construcción de la represa. El descubrimiento dejó a Rebecca en una posición difícil. ¿Cómo podría navegar por el campo minado político de los intereses corporativos, la preservación ambiental y ahora el sabotaje? Las apuestas eran altas. El equipo de seguridad de la empresa estaba nervioso después de los ataques de los osos y la comunidad local exigía respuestas. Mientras tanto, Rebecca y Nathaniel necesitaban encontrar una forma de proteger tanto a los osos como la inversión de Green Tech en la represa. Debían equilibrar las necesidades de la naturaleza con las demandas del progreso, todo mientras aseguraban la seguridad de todos los involucrados. La situación en el sitio de construcción seguía escalando. A medida que profundizaban en su investigación, se dieron cuenta de la gravedad del conflicto al que se enfrentaban. El sabotaje había empeorado la situación de los osos grizzly y las continuas alteraciones ponían en riesgo tanto a los animales como a los humanos. La presión aumentaba y el tiempo se agotaba para encontrar una solución que evitara más violencia y destrucción. Nathaniel sugirió que el primer paso era restaurar el equilibrio en el entorno de los osos. Sabía que si podían abordar la escasez de alimentos, los osos ya no sentirían la necesidad de acercarse tanto a la actividad humana. Propuso que Green Tech detuviera temporalmente la construcción.
dándoles tiempo para implementar estrategias que ayudaran a la fauna local a recuperarse. Rebecca dudó. Detener el proyecto significaría pérdidas financieras, y ya había presión por parte de los inversionistas y socios corporativos para continuar. Pero Rebecca también sabía que, sin abordar el impacto ambiental, los ataques continuarían y el daño a su empresa y al entorno natural podría ser irreversible. Rebecca aceptó el plan de Nathaniel. Greentech detuvo temporalmente la construcción de la represa y el equipo trabajó estrechamente con expertos ambientales para comenzar a restaurar el ecosistema dañado. Introdujeron un programa para replantar vegetación nativa, con el objetivo de regenerar las fuentes de alimento naturales para los osos. Durante las siguientes semanas, el equipo monitoreó los movimientos de los osos, observando si los cambios estaban marcando una diferencia. A medida que el ambiente comenzaba a sanar, la agresión entre los osos empezó a disminuir. Con más alimento disponible en su hábitat natural, dejaron de acercarse tanto a los asentamientos humanos. La tensión en el área se redujo y los trabajadores del sitio de construcción pudieron volver a concentrarse en sus tareas sin temor a otro ataque. El tema del sabotaje seguía presente. Rebecca y Nathaniel trabajaron juntos para exponer a la facción radical detrás de las alteraciones. Su investigación los llevó a descubrir actividades ilegales dirigidas a crear caos para detener la construcción de la represa. El grupo responsable fue identificado y se tomaron medidas legales para evitar más interferencias. Aunque algunos en la comunidad de activistas ambientales apoyaron las intenciones del grupo, muchos condenaron sus métodos, reconociendo que había formas más éticas de abogar por la protección ambiental.